aquí lo que, para este tipo de problemas, lo que hay que tener en cuenta siempre es como fijarse bien en lo que siempre nos van a dar. Y lo típico es que siempre nos den como las formas de, o sea, la serie de filos de la corriente. ¿Por qué de la corriente? Porque lo típico es que la tensión con la que vamos a trabajar siempre va a ser una sinusoidal, o sea, va a estar sometida a una única frecuencia que serían los 50 Hz, por lo que siempre vamos a trabajar como la componente fundamental de la tensión. Esto es clave para manejar las series de filas, porque lo que hacemos aquí es como ir, lo que se hace es como siempre ir sumando por el orden armónico que tengan iguales. Por ejemplo, aquí, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, una impedancia, ya nos da la forma de onda de la corriente. Y la impedancia puede ser resistencia más un J omega, ¿cierto? Y aquí lo que tendrían que hacer es como, si es que tenemos componentes complejas en la impedancia, sería multiplicar componente a componente. O sea, la primera componente con la primera, después la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, la cuarta con la cuarta y la quinta con la quinta. Y así sucesivamente hasta completar todas, ¿cierto? Aquí, porque nosotros tenemos la tarea, tenemos la corriente que nos están diciendo que circula por acá y la que circula por acá, que serían estas de acá, ¿cierto? Y nos están diciendo ya, la corriente de la estrella, por tanto, la magnitud, la fundamental de la corriente, tenemos lo mismo con la conexión que está en delta. Y con esto lo que se supone que tenemos que encontrar la corriente RMS del lado base, o sea, la corriente que va a circular de aquí hacia allá, ¿cierto? Con esa corriente ustedes la calculan, o sea, ¿cómo la harían ustedes? ¿Cómo calcularían la corriente del sistema completo? O sea, la de acá y la de arriba. Sumándola, ¿cierto? Suman la de aquí abajo, la de aquí arriba, porque están en serie. Y tienen acá, tienen la suma de esta. Tienen que sumar la componente de esa y la componente de esta. Entonces ustedes tienen que ir sumando componente a componente. Suman esa con esa. Y aquí si se dan cuenta, esta es negativa y esta es positiva. Esta es positiva, esta es positiva, esta es negativa, esta es negativa, esta es positiva y esta es positiva. Esta de acá se elimina con esta de acá. Así es como lo tienen que ir trabajando como si fuera componente a componente. Lo que sea igual se deja y lo que sea diferente se elimina. Entonces, con eso ustedes calculan esto de acá. Con respecto, por ejemplo, a la potencia de entrada del sistema, ustedes esto lo pueden calcular directamente como V por I. Entonces, obteniendo la corriente de acá, lo multiplican por la tensión del sistema. ¿Cuál sería la tensión? O lo pueden hacer aparte, o sea, pueden calcularla acá primero y después acá. Y tienen varias formas. Alexander, ¿Sí? ¿cuál sería como el criterio para dejar de ir sumando y restando las dos series? ¿Hasta qué punto? No, yo creo que con esta expresión aparte. ¿Sí? Sí, no, vale. se entienda que si es que la expresión se va al infinito, por último la Porque se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Claro, y ahí ustedes muestran, sí. Lo más interesante de esto es cuando yo pregunto aquí, ¿qué ocurre, por ejemplo, si la tensión es la que no estuviera sometida a los 50 Hz? Por ejemplo, que tuviera todas estas mismas componentes. Ah, ya. Que traten de buscar, por ejemplo, la comparación en cómo se expresan las potencias de los dos sistemas. Vale. Bueno, eso es básicamente lo que se aquí el factor de potencia lo pueden calcular como V por I por el crucero de phi. Y bueno, si quieren hacer otra cosa, igual lo van a hacer como P sobre S. Aquí la idea es que ustedes cuando multipliquen el V por I se den cuenta que el voltaje tiene una única frecuencia, por lo tanto todo lo que está en la componente armónica se elimina por el principio de ortogonalidad, ¿cierto? Si uno multiplica una onda con una frecuencia distinta a otra onda, el resultado se elimina, ¿por cierto? Por el principio de ortogonalidad. Entonces aquí la clave de esto es que asuman que el voltaje está en una de las frecuencias. Y si ustedes ven preguntas de tipo Fourier, lo más probable es que pase esto, porque si no pasa esto, tendremos un problema tendremos un problema grande con los tonos armónicos que van acá, porque ahí nosotros tendríamos que calcular la potencia
de B con todo este continuo armónico más I con todo ese continuo armónico. Entonces, esta de aquí la pueden dejar expresada más como una sumatoria. Y que vean bien qué es lo que pasa, porque como a ver, no sé si lo alcancé a preguntar. Ay, no lo pregunté. Aquí creo que tú no te veo, pero pregunto qué pasaría, por ejemplo, si el transformador fuera estrella-estrella en vez de estrella-delta. O sea, me refiero al de aquí abajo. Si ambos fueran en estrella-estrella. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasaría si esto fuera estrella-estrella en vez de delta-estrella? Lo primero sería que aquí no habría un desfase del 20 grados, ¿cierto? Sería igual al desfase de acá arriba. Por lo tanto, el ángulo de disparo de este director, del director 1, sería igual al de ese, y sería una forma de onda como un trifásico, o sea, sería como que estuviera a la mitad del sistema. Si estos fueran iguales, como son diferentes, este le está agregando como un desfase de más y desplazando todo el ángulo de disparo. Ahí como estarían sincronizados y aumentarían Aumenta, claro. Entonces, la idea es que aumente. Entonces ahí tienen que fijarse bien en que la tensión de salida que tengan tiene que ser como el doble de la que va arriba. Entonces, claro, aumenta. Si no, si esto fuera, si de aquí abajo fuera estrella-estrella, no aumentaría el doble, sería lo mismo. Porque no tendría. Y con lo armónico igual pasa algo interesante, porque estas formas de onda están hechas para delta estrella. Si fueran estrella-estrella, la de aquí abajo sería igual a la de acá arriba. Entonces hay componentes que no se eliminarían. Por ejemplo, la quinta armónica no se eliminaría, porque fueran igual. Entonces eso es algo como para tener en cuenta. Y el resto del problema ya es asumir que están trabajando en el lado continuo y lo típico, o sea, buscar las tablas de funcionamiento, que sería, debería estar bien, ¿cierto? Debería el problema, voltaje y la corriente en la carga, lo de siempre, incluso hay una fórmula, que no sé si estará en el PPT del profe, pero hay una fórmula que ya está hecha que calcula el voltaje y la carga, ni siquiera tiene un sistema. ¿Okay? Es como el voltaje en una línea por raíz de 3, por raíz de 3, dividido en pi, por el coseno del ángulo, del peor ángulo de disparo, algo así. Ahí la podría buscar y mandársela así al profe. Ahora que vamos a empezar a trabajar más con la serie de Fourier, yo creo que voy a intentar sacar materia del ramo que hace el profe de armónico, porque ahí se estudia hablar con la serie de Fourier y se entiende bien qué es lo que pasa con la potencia. Entonces, la verdad es que como no tengo más ejercicios de armónicos, voy a tratar de buscar uno que podamos ir resolviendo ahí. Yo había subido uno a YouTube hace un tiempo, podríamos usar ese como para ir viendo. Lo voy a buscar y lo vemos. Porque dicen que no, pero claro, depende del disparo. Igual esto es como dejarlo en paralelo, sí, o sea, pueden agarrar. Sí, pueden acomodar ese punto. Claro, pueden ir dejando todo en paralelo. En caso de que se anule la línea de arriba, quedaría simplemente la parte de abajo para todo. ¿Cómo la parte de abajo? Sin la línea de arriba, sin la malla de arriba. Ah, claro, porque haría. Como un ejercicio que están en el drive de la Natalia, parece que hay un Sí, quedaría algo así mismo. Entonces para la etapa ya no lo pescamos. Y no, o sea, si. Desaparece, ¿no? Sí, sí, dependía de la No, no, lo pensé en la etapa, pero igual indicaría que no. Que no estamos. Sí. Sí, porque uno anda revisando la televisión y está buscando y no indican. Uno se puede enredar un poco. Me llegó que tengo que ir a matar la. La figura, a ver, puente completo, lo más probable es que si sea serie de Fourier siempre va a ser un rectificador así de bonito, porque
tiene que ser bonito para trabajarlo de las series de Fourier. ¿Ok? Nos están diciendo que funciona en condición continua, régimen permanente, utiliza el control de ángulo alfa y es alimentado con una fuente sinusoidal de 120 Rm. A 60 Hz. Esto es clave en la frecuencia igual, porque es clave en la frecuencia porque la frecuencia siempre se reemplaza en el omega anterior. Bueno, ahí debería ser por ahí. 50 Hz. Nos da la expresión analítica de las series de Fourier para la corriente en la carga. Okay. Tenemos la corriente en la carga, sería la corriente que circula sobre aquí, ¿cierto? En la carga. Están diciendo eso, ¿qué más? Y nos están diciendo las series de Fourier nuevamente. Aquí nos están dando el A sub n y el B sub n. Esto es como lo típico es que siempre sea el A sub n y el B sub n así, porque tenemos la componente par y la impar. Y siempre va a ser par entonces nos dan la serie de Fourier que sería 2 por voltaje por fase debe ser, dividido en pi y bla bla bla. Y nos preguntan si el disparo es en pi tercio radianes igual a 10 volts, la inductancia multiplicando, y determina el valor medio de la corriente en la carga y el valor eficaz de la armónica de menor orden en la corriente en la carga. Entonces, aquí, como les decía, lo fundamental para entender este tipo de ejercicio es como cachar bien, aquí se refieren con componente continua, bien que es la componente fundamental. Entonces la fundamental, aquí está claro que es la que tiene orden igual a 1, ¿cierto? Es la que está sometida a la frecuencia de la red, en este caso 50 Hz. Y tenemos el resto de armónicos, que aquí puse en azul el armónico 1, ¿cierto? En igual 2, el segundo armónico en igual 4, y así sucesivamente. Y nos preguntan por, ¿qué era lo primero que preguntaban aquí? Era valor medio de la corriente en la carga. Claro, hacen un SKB en la carga y calculan la corriente de la forma genérica que ustedes saben, ¿cierto? Esto siempre va a ser igual. Y esto es lo que yo les decía, todos los rectificadores tienen las fórmulas de los voltajes de salida que ya están hechas. Aquí la del puente completo siempre va a ser 0.9 raíz de 2 por pi por coseno de alfa. Así que si esto lo pueden anotar, anótenlo, porque siempre va a ser así. También está la misma ecuación que es para el trifásico, también está para el trifásico de 12 pulsos y también está para el de media onda. Esto lo pueden ir sacando de los apuntes del profe. Así que si van por los apuntes del profe, igual deberían estar al otro lado. Pero igual tienen que ir teniendo en cuenta siempre cuáles son los voltajes de salida. ¿Ok? Entonces reemplazan y obtienen esto de acá. SBL es vertical. La carga. De hecho, el voltaje, este de hecho es el voltaje medio. El voltaje medio de la carga. Voltaje medio. Si se dan cuenta, siempre que uno trabaja con los voltajes, por lo menos, aunque tengan todos los armónicos, el voltaje siempre se va a calcular como si fuera continuo, porque está a una única frecuencia y siempre se multiplican todos los armónicos y se eliminan. Entonces el voltaje siempre va a tener esta forma. El voltaje, finalmente aquí calculamos el voltaje medio, porque si se dan cuenta teníamos el voltaje peak que lo dan al inicio, ¿cierto? Que eran los 120 volts ahí, y nos están diciendo cuál es el disparo del primer tiristor, que sería, lo dan aquí, era líder, ¿cierto? Amarillo. Ah, sí. Líder.
Sí, ahí está el raíz de luz. Tienen que tener ojo si están trabajando en RMS o en los valores TIC, pero esta fórmula, o sea, el profe en el aula siempre las pone en RMS, aunque las pone como expresadas en términos del valor eficaz y todo lo que sería bueno si, como antes no trabajamos mucho con las series de Fourier, sería bueno hacer como una tabla con todos los voltajes de salida de los distintos rectificadores. Voy a tratar de hacerlo ahora que estoy un poquito más vivo. Bueno, con eso calculan la tensión, ¿cierto? Con los puros datos del inicio, el voltaje, la formulita, y con eso mismo pueden calcular la corriente media en la carga, ¿cierto? La corriente media. La corriente media se calcula a sí mismo porque nos están preguntando por el valor medio, ¿cierto? Entonces, todavía no toman en cuenta lo que serían como las series de Fourier. Siempre que les pregunten voltaje medio, corriente media, las series de Fourier no tienen nada que ver, porque eso todo sucede antes de la rectificación. Y aquí era lo que tenía. Se lo veo. Ahora si nos ponemos a trabajar en el lado continuo, que es para lo que va la siguiente parte de la pregunta, que sería el valor eficaz de la armónica de menor orden. Entonces, aquí lo que se hace es como reescribir todo en la forma de la serie de Fourier original, porque aquí ni siquiera nos daban la forma de corriente de la serie de Fourier. O sea, yo en las tareas le puse que era la corriente, se la puse en estrella o en delta, y aquí nos están dando las componentes de la serie de Fourier para después calcular la corriente. Entonces, esto se hace de la siguiente forma, así mismo. Siempre va a ser de la misma forma. Siempre va a ser esta de acá. Entonces, esto de acá se transcribe prácticamente en la parte continua que nosotros calculamos, ¿cierto? Que sería el valor medio de la corriente en la carga, que es lo que nos preguntaban en el ítem anterior, que por eso lo preguntan, porque uno no puede calcular la corriente con los componentes armónicas sin tener la fundamental. Entonces la fundamental siempre va a salir del valor medio, ¿cierto? Porque estamos trabajando con una inductancia alta y con el tema a medida que va subiendo la inductancia, ¿cierto? Vamos obteniendo que el valor medio de la tensión de la carga tiende a ser la fundamental. Entonces, aquí está la fundamental, y luego tienen el resto de la corriente que se expresaría de la siguiente forma. Nosotros tenemos el A sub n, que nos dan al inicio, ¿cierto? Este sería el A sub n, luego dan el B sub n, que también lo dan al inicio, ¿cierto? Ahí está el B sub n. Y lo típico, la primera componente, como es par, es coseno de n por omega t menos el desfase, y después tenemos el b sub n, que sería la componente par, el seno por el omega t, por el ángulo, dividido aquí en la impedancia de la carga. Aquí en la carga nosotros tenemos un número complejo, porque tenemos una carga RLT, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos una parte imaginaria y una parte real. Y lo que se hace acá, ¿cierto? El Z va a ser la magnitud y el fasor. Entonces hace lo típico que hemos hecho en otros ramos, ¿cierto? Uno descompone la magnitud, la calcula como la raíz cuadrada de la suma de las magnitudes, ¿cierto? Y el ángulo como la tangente a la menos 1 de n por omega n dividido en n. Este es el inductor. Este es el inductor de la carga. Entonces, para obtener la corriente, primero necesitamos la impedancia. Y la impedancia se calcula así. Entonces, aquí está el cálculo.
círculo del paso. Aquí si se fijan lo que yo hice para calcular porque nos pedían la magnitud de la armónica de menor orden. Entonces como que tenemos que analizar primero cuál sería la armónica de menor orden. En este caso yo ocupé la de menor orden, la segunda armónica, la n igual 2. ¿Se entiende por qué ocupé esta, no? Porque es la que le viene después de doblarle la frecuencia. Usted tiene la frecuencia completa acá y la siguiente la debe doblar por la mitad. Y la siguiente 4 y así sucesivamente. ¿Cómo se llama la primera onda? La que tiene 50 Hz. La fundamental. Claro, hay gente que tiende a confundir la fundamental con el primer armónico. No siempre así. En este caso, la fundamental, claro, la que está aquí a los 50 Hz, y como primer armónico puse el n igual 2. Pero eran 60, ¿no? 60. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, ustedes agarran el lazo n y reemplazan los datos. O sea, agarran esta de acá y van reemplazando. O sea, si queremos el armónico, no sé, pues, si lo queremos calcular para el quinto armónico, este n sería un 5. Si lo queremos para el sexto, sería un 6 y así sucesivamente. Como queremos el primer armónico que le siga a la fundamental, ponemos el segundo armónico. Y aquí va a ser para 2. ¿Cierto? Y el alfa sería el ángulo de disparo. ¿Cierto? Pita. Y hacen lo mismo para él. Reemplazan abajo y deberíamos obtener el lazo. Ahí. Para el B sub n hacen lo mismo, o sea, reemplazan por 2, multiplican por el alfa y deberíamos obtener lo que. De hecho, creo que este ejercicio sale, ¿verdad? Aquí. Bueno, y con esto pueden calcular la corriente. ¿Qué le dicen? Igual a 22.